Ahora chicos nos toca ya las dos operaciones que nos quedan, que serían modificar y eliminar datos. ¿Cómo lo haríamos nosotros en JPA? Pues bueno, ya tenemos nosotros el código fuente, este lo vamos a quitar también aquí. Vamos a quitar este código fuente, vamos a empezar de nuevo de cero para que tengamos claro cómo hay que hacerlo. Así que esto lo vuelvo otra vez a guardar en un bloc de notas por aquí, creo otro nuevo archivo, o aquí directamente, creo otro nuevo archivo, nuevo, voy a cancelar y la pongo aquí. Y ya tendríamos aquí el que vale. Ahora ya lo borro y ya directamente tendríamos preparado ya para empezar nuestro. ¿Qué tenemos? Lo mismo, ¿no? La misma operativa. Entity Manager, Factory, que es el que tenemos primero que crear, ese tipo de entorno. EMF, como anteriormente, le ponemos igual a Persistence. Ahí va, Persistence. Y luego le colocamos aquí punto create Entity Manager Factory y le colocamos la conexión, como ya sabéis, hacia el archivo XML, que sería en este caso persistencia, ¿no? El nuestro, así que le colocamos aquí. Vamos a ver un momentito. Persistencia. Y con esto tenemos ya persistencia. Bien. Después de poner persistencia, bueno, evidentemente los puntos y comas, y ahora ya teniendo ya la conexión, ahora yo qué tengo que hacer, ya crear directamente mi entorno Entity Manager. Así que aquí le pongo Entity Manager, le coloco aquí directamente Entity Manager, EM, y creo yo este tipo de objeto para poder trabajar. EMF. Fijaros aquí, ¿no? Y ya pongo create, en este caso, Entity Manager. Y con esto ya tenemos directamente ya preparado el entorno para trabajar en este tipo de estructura de procesos de datos. Bien, después de esto, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Ya crear en este caso la entidad. Hemos creado ya la entidad Manager Factory para conectarnos a la base de datos, que sería esta que veis aquí, y la otra sería la entidad, ¿no? Crear la Entity Manager, que ya tenemos para empezar a trabajar. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora lo primero que hacer es buscar el correspondiente registro que queramos modificar. Como hemos hecho antes, ¿no? Con long, ¿no? Long, user, ID, y le coloco directamente igual a qué. ¿A qué va a ser igual? Al 1, por ejemplo, ¿no? Voy a modificar el L1, el long 1, el valor. Con lo cual yo tengo ya preparado ya el que quiero yo obtener. Obtengo el resultado, ¿no? Como es habitual. Así que ahora que tenemos que hacer Entity, Transaction, acordaros, Transaction, que lo tengo aquí. Así que le pongo un Entity Transaction, Transaction, y voy a poner EM, que acordaros que es nuestra Entity Manager, .get transaction, y con esto ya le preparo ya la transacción, y luego ya lo único que hago es directamente escoger automáticamente este transaction.begin y comienza, ¿no? Y tiene que comenzar la transacción, es decir, volcarme ese dato que yo quiero para poderlo modificar. Después de esto hago un try catch, así que hago un try catch, por ejemplo, y dentro del try catch pongo usuario, usuario va a ser igual a em.find, ¿no? Tenemos que encontrarlo primero, ¿no, chicos? Así que tenemos que encontrarlo con el método find. Usuario.class, ¿no? Y con esto ya tendríamos, y luego ponerle el ID correspondiente, que sería usuario, ID, ¿no? Usuario, user ID. Y esto ya me garantiza que me va, en este caso, a obtener la información, ¿no? Así que el user ID, que lo tenemos ahí, user ID. Vale. Y ya ponemos punto y coma. Y con esto tendríamos ya la transacción. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Después de encontrarlo, se sobreentiende que cuando lo encuentre está el objeto aquí metido. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Pintarlo primero, ¿no?
Primero tendría que coger yo y comprobar que efectivamente hay datos. Si hay datos, ¿qué hago yo? Se los mando directamente a los set correspondientes, ¿no? Así que voy a colocar aquí en el tree, por ejemplo, puedo colocar un conditional if, ¿no? Y preguntar, ¿no? If en este caso usuario distinto igual a null. Si es distinto igual a null, ¿qué ocurre? Que hay datos. Así que ya como hay datos, ¿qué tengo que hacer yo? Pues enviar esos datos y volcarlos a nuestra clase persistente para que los guarde. Así que usuario.set y le ponemos nombre, set nombre igual, nuevo nombre, que sería aquí donde tenemos que colocar el nombre. Así que acordaros, yo tengo que colocar el nombre que yo quiera. ¿Qué quiero? Vamos a ver qué nombre tiene el usuario 1, ¿no? Si yo voy aquí, el usuario 1 es Carlos Blanco Gómez. Voy a ponerle que en vez de Carlos se llama Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Así que aquí pondríamos directamente nosotros, vamos a ver, Juan Carlos, ¿no? Nuevo nombre. Aquí le pongo el nuevo nombre que tengo que establecer yo. Así que ya le pongo el nuevo nombre. Luego le pongo aquí usuario.set y le pongo apellido. Y el apellido, set apellidos, sería directamente aquí el nuevo apellido. ¿Y cuál sería el nuevo apellido? López. López Gutiérrez. Sin acento sin nada. Lo importante es que... para ahorrar. Vale. Y después el siguiente, usuario.set email, ¿no? Y le pongo un email. Y el email directamente pongo el nuevo. Y pongo Juan Carlos @gmail.com. Y ya con esto tendríamos nosotros ya la modificación de los datos. Fijaros ahora qué tengo que hacer. Para yo poder cambiar los datos, tengo... ¿Qué ocurrió con encontrar file, no? Persist, acordaros, era para poder nosotros insertar un dato. Y ahora para poder modificarlos, ¿qué método nos toca? Pues sería Megger. Megger sería sería el que tenemos que trabajar nosotros. Así que aquí, por ejemplo, nosotros aquí ponemos em.megger. Fijaros, ahí ya me sale. Y con este le pongo usuario. El objeto usuario que yo he cambiado los datos. Y ya directamente con esto hago el commit. Ahora acordaros, hago el commit. Ahora em de transaction, que me he equivocado, transaction.commit. Lo tengo aquí. Y ya con este método, pues hago el commit correspondiente y ya tendríamos preparada la modificación del dato correspondiente. Y lo único que ocurre es que aquí ponemos un else y le colocamos aquí por si acaso los datos, que sería un system.out.println y le pondríamos aquí en el supuesto de que no haya usuario no encontrado. Y ya con esto tendríamos preparado ya el system. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora acordaros sería el catch. Así que no tengo más remedio que poner aquí un catch y preparar el catch. El io excepción, excepcioné y luego ya que lo coloco aquí directamente el dato. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un if, ¿no? Así que aquí ponemos un if, por ejemplo, que con más transaction distinto igual a null, ampersand, y además transaction.isActive. Si ocurre esto, acordaros que tendremos que, bueno, en este caso, volver de nuevo a tener los datos no actualizar
la base de datos se trata, ¿no? Si es activa la transacción y además la transacción es distinto o igual a null, es decir, si existe una transacción que no corresponde con los datos correspondientes y hay algún tipo de interferencia o error, ¿qué tengo que hacer yo? No actualizarla, porque si no me van a machacar los datos que tengo. Para eso tengo el rollback. Acordaros, el rollback lo tengo para ahora poner transaction. Voy a colocar aquí transaction.rollback. Rollback. Y con esto yo hago que no se, en este caso no se refresque o se reactive la base de datos para no perder los datos que tenga yo antiguos. El rollback. Y con esto ya tendríamos preparado. Ahora lo único que sería pues que nos dé directamente la excepción. Así que print stack trace y el finally que nos quedaría, ¿no? Finally, aquí está. Y el finally que sería, como hemos hecho antes, cerrar ya todos los em.close, que sería cerrar en este caso nuestra Entity Manager para no trabajar con ella. Y luego ya nos queda la última, la conexión a la base de datos. Así que aquí directamente ponemos emf. Y le ponemos close. Y ya con esto tendríamos preparada la modificación de los datos. Fijaros, yo hago la referencia, si os fijáis aquí, al valor user ID, luego hago la transacción correspondiente y empieza la transacción. Y lo único que hago cuando haga la transacción es, fijaros aquí, con el método find, le tengo que pasar la clase correspondiente para el volcado de información que va a venir de la base de datos y luego después el ID por el que yo quiero encontrar, que es el 1. Con esto ya tendríamos preparado. Luego, ¿qué nos queda? Pues directamente ya preparar un if, en este caso, para ver que efectivamente hay datos dentro de la correspondiente tabla y lo único que queremos es modificarlo. Simplemente nosotros el mismo objeto, usuario, que tiene el método find, le agrego la información automáticamente que quiero modificar y después le hago un método merge. Y este método merge lo que va a hacer directamente ¿qué es? Pues hacer esa actualización. Fijaros, yo nada más pongo el número aquí que quiero actualizar y automáticamente todo lo que vaya haciendo va a hacer o va a afectar directamente a ese número. Si quiero modificar datos, afectará. Y ya está. Así que fijaros, aquí ahora guardamos y tener en cuenta que vamos a utilizar el índice 1, con lo cual Carlos Blanco Gómez, que estáis aquí viendo, se va a transformar en Juan Carlos. Vamos a ver aquí, nos vamos directamente nosotros y tendremos Juan Carlos López Gutiérrez o Juan Carlos Blanco. Vamos a poner, porque no quiero modificar todo, voy a poner blanco. Blanco, ¿no? Porque da la casualidad que me he equivocado nada más y bueno, he puesto el nombre compuesto, ¿no? Y luego que tengo ahora otro tipo de email nuevo. Así que vamos a hacerlo así. Si ahora ya ejecutamos, pues veréis que efectivamente, pues ahora se hará todo el proceso correspondiente a la modificación de los datos, ni más ni menos, conexión. Vemos que está todo compilado y ahora ya, pues lo único que tenemos que hacer es irnos aquí, refrescar directamente y ahora veréis que efectivamente juancarlos@gmail.com, Juan Carlos ha modificado y luego blanco, con lo cual hemos modificado el registro 1, que es lo que quería. Y ahora nos queda ya eliminar. ¿Cómo eliminaríamos un dato? Pues muy sencillo, tenemos ahora que hacer una operación. Incluso fijaros, para no, podríamos reutilizar el código, por ejemplo, y en este caso primero tendríamos que encontrar, venga, vamos a hacerlo de nuevo. Sí, vamos a hacerlo de nuevo. Lo primero, vamos a ir guardando el siguiente bloque de código, que sería este, para luego poderlo reutilizar y poder hacer la estructura. O luego haríamos uno, no pasa nada porque luego haríamos un proyecto. Tenéis un proyecto, de todas formas, un vídeo con un proyecto completo de 2 horas y media, en el que podéis vosotros ver cómo se haría todo el proyecto completo de una operación cruz completa. Así que en este caso no habría ningún tipo de inconveniente
para que podáis verlo, ese tipo de vídeo después de ver estos vídeos cortos, que os va a servir para tener un mínimo conocimiento de lo que es este tipo de funcionalidad, ¿no? De conexión con base de datos y manipulación de datos. Así que vamos a colocarlo aquí directamente nosotros. Luego el código fuente, sí, os pasaré el código fuente este y ya tenemos otro. Bien. Pues ahora nos queda el último, ¿no? Que sería eso. Yo cojo ahora directamente, elimino esto, me quedo con el método main y vamos a empezar, ¿eh? Y así repasamos todo de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? La misma operación, no hay más, ¿eh? Vamos a hacer la misma operación nosotros, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Pues entity, ¿no? Entity manager, ¿no? Manager factory, ¿no? Pues vamos a ponerlo. Entity manager factory. Fijaros que luego todo es la misma operativa. EMF, le ponemos persistence, le ponemos punto, create, manufacturer y ahora le ponemos, en este caso, create entity manager, ¿no? Factory y le ponemos aquí, como ya sabéis, la conexión persistencia, ¿no? Vamos a ver aquí que esté preparado. Aquí el null, persistencia. No, con minúscula. Y ya tendríamos preparada la persistencia, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? El siguiente, ¿no? Objeto, ¿no? Primero objeto de conexión con la base de datos, el siguiente nuestro objeto Entity Manager para operar con Hibernate. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es un Entity Manager EM, le ponemos igual a EMF, ¿no? Punto, y le colocamos aquí Create Entity Manager, que la tenemos aquí. Y ya con esto tenemos ya para operar con Hibernate. Un acordaros sería para conectarnos a la base de datos, que sería esta, y esta para operar ya con el entorno de Hibernate dentro de nuestro proyecto. Y ya después, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora lo mismo. Primero tenemos que buscar que exista, ¿no? Así vamos a crear un long, de nuevo aquí, long, le ponemos user, id como antes, y lo único que tenemos que hacer es igual a 1. Fijaros que quiero eliminar, voy a eliminar otro. En vez de ser el 1, vamos a eliminar este que está mal confeccionado aquí, el 2, ¿no? Que pone Juan, y no hemos puesto bien el email ni nada. Vale, el 2, ¿no? Vamos a eliminarle. Así que nos vamos directamente aquí y vamos a preparar el 2, ¿no? 2L, ¿no? Hemos dicho. Bien. Con 2L ya sabemos cuál vamos a utilizar. ¿Y ahora qué hay que hacer? Después de indicar cuál es el índice, el ID que vamos a trabajar, pues ahora se Entity Manager, ¿no? Transaction. Me he equivocado, Entity Transaction, ahora sí. Transaction, por ejemplo, va a ser igual a em.get transaction, ¿no? Y ya está. Fijaros que sencillo, ¿eh? Siempre la misma operativa. Y luego transaction.begin. Y ya con esto tendríamos ya la transacción. Comienza la transacción. El try-catch, como siempre, ¿no? Pues vamos a hacer el try-catch. Ahora ya aquí, usuario, creo el objeto, usuario, igual a que va a ser a em, ¿no? Que es en este caso Hibernate, find, y el método find que de JPA que vamos a trabajar. Usuario, punto, class, y ya tenemos aquí punto class, punto user ID, coma, user ID. Y esto me lo quito de encima porque no da lugar aquí. Vale, y ya tendremos el user ID. Y aquí lo único que hay que hacer, bueno, vamos a hacer el user ID y ya con esto le colocamos aquí el punto y coma y ya tenemos preparado. Después, ¿qué hago? El if, ¿no? Como siempre, y compruebo que efectivamente hay datos cuando me vuelque la información. Así que yo pongo aquí igual, y cabecera null. Si existe, quiere decir que hay datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues ya em. Fijaros, ojo chicos, remove y usuario. Perfecto. Ahí va. Vale, usuario. Y ya con esto tendríamos preparado. Y ya con esto eliminado. Fijaros que curioso, nada más remove, usuario y ya está. Y fuera, eliminado. Y luego ya el transaction commit para ejecutar la operación. Transaction.commit.
Y ya con esto tendríamos preparado ya el condicional if. Y luego el else por si acaso. En caso de que no exista, pues tenemos que decir al usuario, oiga, que no existe, ¿no? Así que un system.out.println y ya aquí le ponemos usuario no encontrado. Y ya con esto tendríamos. Ahora que tenemos el catch, ¿no? Así que vamos a poner el catch. Catch y aquí exception. Y le colocamos aquí directamente ya el correspondiente if. Tan famoso que hemos visto antes. Transaction distinto igual a null. Y además tiene que cumplir que efectivamente la transacción igual a null. Y ahora coge la transacción aquí. Bueno, no sé para qué hemos puesto esto. Transacción isActive. Si está activa nuestra correspondiente transacción porque la hemos hecho y da la casualidad que por cualquier circunstancia no se ha podido hacer la operación por problemas de conexión o cualquier tipo de conexión con internet, pues nosotros lo que no queremos es perder el valor, ¿no? Que tenemos antiguo. Así que acordaros transacción.rollback y volvemos al estado anterior. Volvemos al estado anterior para que no haya ningún tipo de problema si se nos elimina la información, como el control Z que hacemos los ID, ¿no? Volvemos a la anterior y así no hay problemas de pérdida de información. Así que aquí tendríamos la operación y luego lo único pues nos queda, pues como ya sabéis sería después del if correspondiente, pues aquí sería, vamos a colocarlo aquí, el e.print/break y ya está. Y luego ya cerrar como os acordáis con el finally, aquí está, le colocamos aquí y directamente lo que tenemos que hacer es cerrar ya con el final las conexiones que tenemos tanto a la base de datos como a NoEntity Manager. Close y ya tendríamos uno y después el siguiente ya que se cerraría después del final. Por ese orden establecido tendríamos que EMF, la conexión en este caso que tenemos con internet, pues sería el close y la ahora chicos, vamos a que ahora lo único que nos queda que es pues guardar los cambios y probarlo, si no elimina. Así que acordaros, atentos porque sería el 2, el que se tiene que eliminar. El juan@ejemplo.com, el null este que tenemos aquí, el Juan es el que tiene que eliminarse. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es coger y ejecutarlo. Y aquí ya, pues la compilación, vale, perfecta la compilación, no hay problemas. No ha habido ningún error si os fijáis aquí en compilación. Así que si nos vamos directamente aquí y refrescamos, pues evidentemente el 2 fuera, fijaros cómo ha sido el 2 y nos queda ya los que están perfectamente anotados y almacenados. Así que estas son las 4 operaciones más básicas que podéis ver en JPA. Ahora ya con el vídeo que tenéis de 2 horas y media sobre un proyecto de gran envergadura donde hacemos la estructura MVC y trabajamos todas las estructuras, ya tenéis completado todos los vídeos necesarios para tener una mínima base sobre cómo se trabaja. Acordaros que también se dio en clase otro tipo de estructuras como JPQL, que es muy parecido, pero tened en cuenta que es con instrucciones insert, con lo cual, pues bueno, trabajar con este tipo de entorno sería el adecuado para hacer el proyecto que tenéis que hacer y ya está. Y lo único, porque JPQL sería, como estamos comentando, igual que hacer un insert into, un select, una consulta, una cadena de caracteres, y eso ya lo hemos visto en JDBC. Y luego, pues el tema de Criteria, pues tiene su complicación. Sería en clase un poco por encima de Criteria también. Si necesitáis el de Criteria, pues me vais comentando y yo pues os subo algún tipo de actividad explicada de cómo se hace con Criteria. Pero de momento yo creo que con JPA, como habéis visto vosotros, con esos 4 métodos fundamentales podéis hacer la operación perfectamente y la actividad.